Bienvenidos a Toxicología Ambiental y Salud Pública. Como introducción, decimos que la toxicología ambiental estudia los daños causados al organismo por la exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Su objetivo principal sería evaluar los impactos que produce en la salud pública la exposición de la población a los tóxicos ambientales presentes en un sitio contaminado. La toxicología, entonces, es el estudio de la manera en que los venenos naturales o fabricados por el hombre producen ciertos efectos nocivos en los organismos vivos. Un poco de historia, cómo ha evolucionado la toxicología. En la prehistoria, las sociedades vivían de caza y de procesos de recolección. Generalmente los hombres estaban encargados de la cacería y las mujeres de recolectar las plantas y hongos para su consumo. Pero los cazadores no tenían ciertos problemas con los tóxicos con las carnes. Sin embargo, las mujeres sí tenían ciertos problemas porque encontraban de repente algunas plantas tóxicas, hongos que podrían ser alucinógenos, etcétera. Por lo tanto, entonces ellos debían de conocer primeramente los alimentos que iban a consumir, seleccionando, conociendo a través de la experiencia y demás. Está relacionada con otras ciencias, con la fisiología, con la farmacología, patología, la medicina clínica, la bioquímica, la biología, la epidemiología, etc. Veamos algunos conceptos. Tóxico significa que toda sustancia al introducir en el organismo puede ocasionar trastornos o inclusive la muerte. Toxicidad sería la capacidad de una sustancia de producir daños en los seres vivos y a mayor dosis, mayor toxicidad. Y tiene esto ciertas fases de acciones del tóxico. Primero es por la acción del organismo sobre el contaminante y lo segundo del contaminante sobre el organismo. La acción del organismo sobre el contaminante sería por absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y del contaminante sobre el organismo sería según las características de su toxicidad. Bueno, toxicidad sería el grado de efectividad que poseen las sustancias que, según su composición, se consideran tóxicas. Se trata entonces de una medida que se emplea para identificar al nivel tóxico de diversos fluidos o elementos, tanto afectando a un organismo en su totalidad. Por ejemplo, puede ser al cuerpo humano sobre la estructura, una estructura pequeña sobre una célula, y dependerá esto de múltiples factores. Con el tiempo de exposición de la sustancia en cuestión, el tiempo que permanece en ello, el número de veces que ha estado expuesto y la vía de ingesta o de administración. Existen entonces dos tipos de toxicidades que vamos a ver en esta ocasión. La toxicidad aguda, que se habla de una exposición aguda cuando un único contacto puede provocar un daño severo. Un pequeño contacto y causan daño. La toxicidad crónica sería la exposición crónica que involucra una toxina afectando durante un tiempo extenso. La aguda, entonces, es a corto plazo en una sola exposición y tenemos varios ejemplos de plaguicidas. El cianuro de hidrógeno, el cianuro de potasio, etc. La toxicidad crónica entonces se presenta a largo plazo en exposiciones repetidas, por ejemplo algunos metales como podría ser el cromo, el plomo, el cadmio y el mercurio, que en este caso nosotros solemos tener en nuestras casas los termómetros para medir la temperatura corporal, que cuando esto se rompe hay que tener sumo cuidado en el momento de limpiar la habitación o el lugar en donde se haya roto el termómetro. Lo primero que hay que hacer entonces es dejar todas las ventanas y puertas abiertas para que entre viento, y la forma de recolectar esto que ha caído y que se ha roto se hace con una protección, es decir, que hay que usar un guante específicamente de látex de ser posible y agarrar el resto del mercurio que ha caído en el suelo con un papel absorbente, no utilizar una escoba y demás. Entonces hay que aislarle a todas las personas que están dentro de la habitación, niños, mascotas, y airear, y posteriormente esto entonces se tiene que extraer de esa manera, con precaución, porque esto puede producir afecciones a las vías respiratorias, a daños a los cromosomas, etc.
que tener sumo cuidado si se emplea este tipo de acciones en la casa. Bueno, ¿y cuál sería un síntoma tóxico? Sería la sensación o algún signo que indica la presencia de un veneno en el sistema. Y el efecto tóxico sería los efectos en la salud debido a la exposición de una sustancia tóxica. Bueno, hablamos también de toxicidad selectiva, cuando una sustancia química será nociva para un tipo de materia viva, pero no para otra forma de vida, si bien las dos coexisten cercanamente. Un ejemplo así común que tenemos también en nuestras casas es generalmente cuando utilizamos ciertos insecticidas para mosquitos, para cucarachas, moscas, etcétera. Entonces sabemos que para el ser vivo, en el caso del insecto, es dañino, nocivo para ellos, pero sin embargo nosotros podemos convivir con eso, con ese tipo de insecticida que generalmente no afecta a nuestra salud, pero sí coexisten cercanamente. Nosotros estamos expuestos diariamente todo el tiempo y las diferentes vías de exposición sería a través del aire, que puede contener ciertos contaminantes, los alimentos que pueden tener algunos metales pesados, el suelo obviamente debido a los fertilizantes, la escorrentía, la erosión y demás va acarreando todos los plaguicidas que alguna vez se utilizaron en un campo, por ejemplo, en un campo agrícola, y esto se infiltra en el agua y va contaminando y lo consumimos. Estamos expuestos entonces prácticamente a todo lo que sea tóxico y que está presente en el ambiente. ¿Cuáles son las etapas de un tóxico en el organismo? Es la absorción, distribución y transporte, la acumulación, el metabolismo y la eliminación. La absorción sería entonces a través del torrente sanguíneo. En este paso se realiza atravesando las membranas, ya sea por vía respiratoria si inhalamos, por la piel si se fue por nuestra piel y por el tracto digestivo en caso de ingestión. También puede ser por vía respiratoria, que es una absorción más importante, que generalmente se presenta en ámbitos laborales. Si por ejemplo se trabaja en una industria y demás, entonces las sustancias que están contaminando o lo que estamos cerca de un lugar contaminado, aspiramos eso y entonces las sustancias tóxicas liposolubles, es decir, aquellas que son solubles en la grasa, nosotros lo absorbemos con mayor facilidad. Otro tipo de absorción entonces sería a través de la piel. Vemos aquí un corte de la estructura de la epidermis, la dermis, las terminaciones nerviosas y los tejidos subcutáneos. Entonces las sustancias que mejor se absorben por esta vía serían los compuestos liposolubles. La penetración dependerá de qué, del tamaño de la partícula que nos está contaminando, del espesor de nuestra piel, de las arrugas y de la vascularización. Por el tracto digestivo, si hacemos una ingestión, es importante entonces adoptar siempre, constantemente, conductas higiénicas en caso de que se manipulen productos tóxicos. Es decir, que si vamos a manipular ya sea un insecticida en la casa, lavarnos la mano posteriormente con agua y jabón, con abundante agua y jabón. Si estamos expuestos, por ejemplo, en el momento de hacer utilización de pesticidas o plaguicidas en un cultivo, ya sea de pequeña o gran escala, siempre estar protegidos, tapaboca, los anteojos especiales transparentes, tomar todas las precauciones y posteriormente dejar la indumentaria utilizada en el momento y bañarse con agua y jabón debidamente. O sea, implementar siempre la parte higiénica. Y vemos entonces también a continuación lo que significaría una dosis y un efecto. La dosis sería la cantidad real de una sustancia química que ingresa al cuerpo, cuánto ingresa. Y la dosis de efecto sería ya a partir de la dosis, un periodo de exposición a una sustancia química, un fármaco, que va a producir en nosotros cierto impacto. Sería el efecto en el organismo expuesto. Y la dosis-respuesta, la mayoría de los estudios de la relación de dosis-respuesta generalmente se hacen para determinar efectos terapéuticos de drogas en experimentos de tipo farmacológico. Lo que
se denomina entonces efecto respuesta tóxica es un cambio orgánico permanente que debe de poder ser medido en el componente bajo estudio. Hay que estudiarlo, hay que ser medido de acuerdo a ciertos estudios y tener un valor de cero cuando la dosis es cero. O sea, la medición puede hacerse a diferentes niveles, a nivel molecular, celular, a nivel órgano, organismo, pero independientemente del nivel, el efecto debe ser medible.